Una de las posibilidades que nos proporciona escribir ficheros FXML o introducir las vistas dentro de nuestras interfaces dentro de una aplicación Java mediante OpenJFX es la de separar mediante esa arquitectura MVC que tanto hemos hablado. Y para poder separar la lógica de la vista del modelo, el siguiente paso dentro de nuestra escritura de FXML es cómo ligar esos eventos, esa gestión de el usuario, de lo que esté haciendo el usuario con esa lógica programada. Si seguimos en la documentación que nos proporciona ese documento FXML, en esa introducción, veremos que no es nada complicado y que dentro del apartado de ese documento existe uno sobre Event Handlers, es decir, los manejadores que nos van a permitir justamente ligar esa parte de visionado, esa parte de vista, de layout, con la de los eventos. Y dentro de esta veremos la del controlador, que va a ser en la que nos vamos a centrar. En primer lugar, deberemos de ligar el controlador con nuestra vista o con un determinado container. Para ello es tan sencillo como añadir dentro de ese container el controlador que vamos a hacer uso. Aquí tenemos que utilizando ese atributo fxcontroller vamos de esta forma, sería mediante el paquete completo, mediante la definición completa de dónde está ese controlador, o bien mediante simplemente el nombre del controlador si se encuentra en el mismo class path. Y en segundo lugar, incluiríamos cuál es el método que va a realizar esa acción cuando nosotros la programemos. Dentro de ese paquete ya incluiríamos nuestro método que va a hacer, pues aquí lo tenéis desarrollado, tendríamos este controlador que va a definir este handle button action y va a mostrar por pantalla un me has apretado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y veremos que es muy sencillo desarrollar estos controladores y ligarlos a los diferentes eventos dentro de nuestra interfaz de usuario. Y más aún cuando utilicemos Scene Builder. Tenemos aquí mismo un ejemplo preparado donde en esta interfaz tenemos una pequeña muestra de lo que podría ser diferentes text files y un botón para poder dar de baja a un determinado usuario. Si lo mostramos, si hacemos una previsualización con Scene Builder, veremos que tiene justamente esas etiquetas. ¿Veis? Y este botón de dar de baja. Muy bien, vamos justamente a añadir en primer lugar el controlador, generar la clase y ligar la acción a través de la documentación. Como veis, primero deberíamos ligar el controlador. En nuestro caso va a ser simplemente una clase dentro del mismo class path. Vamos a generar una nueva clase que se llame controller. Aquí lo tenemos y en este controller vamos a generar el método, vamos a copiarlo directamente, no hace falta package porque está dentro del mismo class path, no estamos haciendo el típico package de modelo vista controlador, que ya lo haremos posteriormente. El action event va a ser el action event pero de JavaFX, como podéis observar. Automáticamente lo podemos añadir a través de ese ayudante dentro de Eclipse y vamos a cambiar el texto por dado de baja. Muy bien, ya tenemos el controlador. Vamos a quitar, puesto que hemos copiado de más ese class. Tenemos el controlador que se denomina controller y que ahora sí que ya podemos incluirlo, tanto el controller como el método, dentro de nuestra baja. ¿Cómo? Pues aquí tenemos en primer lugar
la etiqueta, el atributo que nos permite añadir a este container el controller adecuado. Como decimos, está en la misma ruta del class path, por lo tanto, no va a hacer falta que pongamos el namespace completo del package. Y en segundo lugar, tendremos que insertar el onAction dentro del botón, indicando aquí, cuál es el método, que claro, como hemos copiado justamente el mismo ejemplo, va a coincidir con el método que hemos definido. Una vez que lo hemos definido, ya estaría totalmente ligado tanto la acción como el controller, y por lo tanto tendríamos de una forma muy sencilla definida ese nuevo controlador con ese nuevo botón.